La sintergia como parámetro del desarrollo de la conciencia. A lo largo de los capítulos anteriores he defendido la tesis de que la observación del yo es, por un lado, la técnica que permite la trascendencia y la expansión, y por el otro el mecanismo asociado con el desarrollo de la conciencia y responsable del mismo. La observación, en general, aplicada a cualquier contenido de la conciencia, coloca a quien la practica en una posición central, unitiva y de contacto con una naturaleza esencial, la cual se encuentra en todo y forma parte de un sí mismo real. He mencionado también que una medida de avance en el desarrollo de la conciencia es el grado de la sintergia en el cual funciona un individuo. En este capítulo analizaré el concepto de sintergia como un complemento del proceso observacional. En realidad, ambas, es decir, una sintergia incrementada y otra que es la observación ecuánime y despegada, forman la base y fundamento de los dos aspectos que definen y caracterizan una vida plena. La observación evita la rigidez y asegura un camino de libertad. La sintergia, a su vez, asegura un estado de vitalidad y la observación incrementa la sintergia, por lo que ésta es necesaria para lograr la primera. El término sintergia es un neologismo que integra dos conceptos en un vocablo novedoso: síntesis y energía. El análisis de la organización informacional en el espacio-tiempo es el fundamento del concepto sintérgico. Por ello, y aunque ya lo he descrito en otras obras, describiré aquí en forma breve este fundamento. En primer lugar, la información contenida en el espacio-tiempo converge en cada uno de sus puntos. Esta convergencia hace de cada porción de espacio un inclusor de información, y esta inclusión de información es la primera y más notable característica de toda organización sintérgica. Existirá mayor sintergia mientras mayor sea la cantidad de información concentrada en una estructura. En segundo lugar, cerca de objetos masivos, la organización informacional en el preespacio sufre una serie de distorsiones que hacen que la coherencia informacional disminuya con respecto a una zona del preespacio libre de distorsiones. Las zonas más coherentes son las de mayor sintergia y son percibidas como espacio vacío. En cambio, las zonas más distorsionadas y de menor coherencia poseen una sintergia disminuida y son percibidas como objetos. En tercer lugar, la estructura informacional del preespacio consiste en una matriz en la cual todo está interconectado. Mientras mayor sea la fluidez en la interconectividad entre los elementos que constituyen una matriz informacional, mayor sintergia poseerá esta. Por lo tanto, el término sintergia se aplica a toda estructura informacional que posea interconectividad entre sus partes, coherencia e inclusión convergencia informacional. Esto último se asocia con la densidad informacional de un proceso y con su complejidad y orden. El cerebro es un magnífico ejemplo de una estructura sintérgica, puesto que sus elementos se encuentran interconectados, incluyen información y su disposición informacional posee diversos grados de coherencia. En el cerebro, una mayor frecuencia intra- e interhemisférica, una elevada inclusión informacional y una gran conectividad caracterizan un estado cerebral de elevada neurosintergia. En cambio, una disminuida coherencia inter- e intrahemisférica, una menor inclusión informacional y una baja conectividad entre elementos se asocian a un cerebro en un estado de baja neurosintergia. A mayor neurosintergia, mayor poder y vitalidad, mayor frecuencia vibracional, orden, complejidad y mayor capacidad de establecer interconexiones. A menor neurosintergia, menor energía y fuerza vital, menor frecuencia vibratoria, menor capacidad de interconectarse.
De acuerdo con la teoría sintérgica, un cerebro vivo continuamente interactúa con la estructura del preespacio, distorsionándola a través de la creación de campos neuronales. Estos últimos reflejan en la estructura preespacial los niveles neurosintérgicos del cerebro, puesto que los campos neuronales provenientes de distintos cerebros son capaces de modificarse mutuamente, interactuando entre sí y con la estructura del espacio-tiempo, desarrollan en esta estructura una distorsión hipercompleja y conjugada a la que he denominado hipercampo. El hipercampo contiene las distorsiones de todos los campos neuronales y posee, al igual que estos, una sinergia global. Tanto un cerebro individual, un campo neuronal y el hipercampo constituyen sendos cuerpos correlacionados que pueden asumir distintos valores sintérgicos. A mayor sinergia, más cercanía a la unidad y mayor desarrollo. Un sujeto funcionando en una elevada neurosinergia posee un desarrollo consciente más integrado que un sujeto funcionando en una neurosinergia menor. De acuerdo con la misma teoría, la experiencia cualitativa depende del nivel neurosintérgico del cerebro, puesto que el correlativo psicofisiológico más cercano a la experiencia es la interacción de un campo neuronal con la estructura básica del preespacio, es decir, la latice del espacio-tiempo. La experiencia, en sus distintas cualidades, depende de la congruencia entre la interacción de un campo neuronal de un particular valor sintérgico con el correspondiente valor sintérgico de la latiz. Solamente cuando ambos valores son equivalentes se activa una experiencia cualitativa congruente. Mientras mayor sea la sinergia del campo neuronal, mayor será la vitalidad de la experiencia cualitativa. El acto de observación incrementa la neurosinergia del campo neuronal, simplemente porque al observar aumentamos la coherencia, la inclusión informacional y el grado de interconectividad de la estructura cerebral. Por ello, la observación y la sinergia se encuentran mutuamente correlacionadas y también por ello, al observar, modificamos la cualidad de la experiencia. La observación unifica los contenidos de la experiencia que previamente a ella se encontraban desligados y dispersos. Una de las características de una elevada sinergia en una matriz informacional es la existencia de altos niveles inclusivos en cada uno de sus elementos, puesto que la representación inclusiva implica la existencia de algoritmos. A mayor sinergia, mayor poder algorítmico. Al observar y unificar en un acto de observación, activamos procesos algorítmicos de alto poder y por lo tanto elevamos la sinergia. Esta elevación modifica el nivel de interacción congruente entre el campo y la latiz, acercando a la experiencia a su unificación con la latiz, puesto que cada punto de la latiz, además de incluir cantidades astronómicas de información, concentra energías enormes. El incremento de sinergia matiza la experiencia cualitativa con esas energías. El desarrollo sinérgico implica y se basa en un incremento de la capacidad inclusiva y este se logra a través de la observación. De acuerdo con la teoría sinérgica, la conciencia y no la materia es el fundamento de la realidad. Lo que denominamos materia es una manifestación de la conciencia. La conciencia tiene muchos niveles de manifestación, siendo el más básico uno en el cual existe una unidad total, una infinita concentración informacional y una máxima interconectividad. El desarrollo sinérgico posee como modelo tal nivel de máxima sinergia. Al observar el desarrollo se estimula, ya que se incrementa la sinergia, es decir, se aumenta el contenido informacional, la coherencia y la interconectividad. La experiencia humana, en todas sus cualidades, pertenece de base a la misma conciencia que cualquier experiencia cualitativa, en todos y cada uno de los seres sensitivos. Se requiere de un cerebro humano para activar la experiencia humana, porque solamente en los niveles sinérgicos
que el campo neuronal humano puede adquirir, la conciencia adquiere la complejidad suficiente. Por lo tanto, la teoría sintérgica se inscribe dentro de una tradición monista idealista, la cual solamente acepta una realidad, la de la conciencia en todos sus posibles niveles. Cuando un ser humano logra experimentar esa conciencia unificadora y fundamento de todos los niveles, alcanza un nivel óptimo de desarrollo, lo que las tradiciones místicas denominan iluminación. En esa condición se establece una identidad con el estado prístino o primordial. No existe separación sujeto-objeto y toda experiencia transmina la gracia, el poder y el amor de lo que se halla en la base del universo. Por ello, uno de los más honestos y claros iluminados del siglo XX, Ramana Maharshi, afirmó: la verdad más profunda es tan simple, no es otra cosa más que permanecer en el estado prístino. Correlatos electrofisiológicos de la sintaxis de los procesos mentales. En la base o raíz de nuestra vida mental parece existir un flujo continuo y extraordinariamente complejo de cambios que no alcanzan a ser pensamientos, que no penetran al campo de la percatación como eventos específicos y que más bien constituyen una especie de ruido de fondo mental. Cuando se hace un registro topográfico de la actividad cerebral, se observa que la variabilidad topográfica es inmersa y que la morfología topográfica cambia de instante en instante. Es decir, la actividad del cerebro total se modifica constantemente. Posiblemente estos cambios registrados con ayuda electrofisiológica sean un correlato del ruido de fondo mental antes mencionado. Ahora bien, de pronto varios topogramas en sucesión se parecen entre sí, y este parecido dura unas cuantas milésimas de segundo, varias decenas para ser más exacto, para posteriormente retornar a la variabilidad inicial y después de un intervalo volver a aparecerse durante un tiempo. Son tan breves estos patrones coherentes que no penetran al campo de la percatación y no se viven como ideas o pensamientos, pero muy bien podrían ser los elementos que forman los pensamientos. Lehmann ha encontrado patrones de similitud topográfica que duran alrededor de 143 milisegundos. Durante ese tiempo, los topogramas se parecen entre sí, y si se cuestiona al sujeto, éste reporta haber tenido un pensamiento durante ese periodo. En otras palabras, el ruido de fondo del sistema, complejo y variado, de pronto adquiere una coherencia y si éste dura lo suficiente, logra activar un pensamiento consciente. Desde luego, que ya aquí se vislumbra una de las características de un proceso mental consciente, siendo ésta el requerimiento de una mínima duración de un patrón estable o coherente. Por lo anterior, es posible pensar que varios de estos patrones logren formar algún tipo de macro patrón coherente, o en otras palabras, que se sucedan unos a los otros con cierta regularidad. Esto implicaría la existencia de un patrón regular y predecible de pensamiento. Este patrón, con una duración de 1 o varios segundos, sería un estado mental o un modo regular de pensamientos. A su vez, diferentes modos podrían formar una cadena la cual duraría 10 o más segundos y a esta, el sujeto de la experiencia la percibiría como asociada con una sensación de individualidad. Los resultados, relatados en un capítulo anterior, indican que son alrededor de 10 segundos los necesarios para registrar un patrón topográfico invariante y altamente correlacionado con un patrón global que se mantiene estable día tras día. La sensación de un yo podría estar relacionada con este patrón, de tal forma que se comprobaría que la coherencia global de una serie de modos de pensamientos es interpretada como el yo. De acuerdo con lo anterior, el yo es un patrón resultante de un proceso y nunca un objeto concreto. La existencia del yo se deriva y es resultado de la sintaxis de los procesos mentales y esta sintaxis, a su vez, es susceptible de ser registrada objetivamente y analizada utilizando la técnica de análisis topográfico
de la actividad electrofisiológica del cerebro. Por primera vez en la historia de la humanidad contamos con una herramienta capaz de penetrar en los procesos mentales, haciendo del estudio de estos una posibilidad viable de estudio científico. Por otro lado, cada patrón instantáneo de la actividad total de un cerebro humano vivo activa la emergencia de un campo neuronal específico, un conjunto de campos neuronales modificándose en el tiempo, se asocian a un pensamiento y varios pensamientos ocurriendo en sucesión y entrelazados con cierta sintaxis dan lugar a la sensación de individualidad, la cual posee una cualidad específica. El estudio de los campos neuronales en su dimensión temporal es entonces una avenida de enorme riqueza para entender la vida mental y las cualidades de la misma, lo cual va desde lo que llamamos ruido mental de fondo hasta la sensación de vivencia del yo. La sintaxis de los procesos mentales asociada a la experiencia del yo es un proceso, por lo que la tesis de este libro conceptualiza al yo como una idea que se ve reforzada. El lóbulo frontal y el yo. El cerebro humano es el producto de millones de años de evolución. La porción más evolucionada del mismo es la corteza cerebral, la cual cubre al resto del encéfalo como un manto arrugado y grueso que consta de varias capas neuronales. En la corteza se puede considerar la existencia de dos grandes divisiones. Por un lado, las zonas encargadas de procesamiento sensorial, las cortezas primarias, y por el otro, extensas superficies encargadas del procesamiento perceptual y cognitivo, las cortezas secundarias y de asociación. De entre estas últimas, la de más desarrollo y la más nueva es la corteza frontal y sobre todo la prefrontal. Diferentes experimentos han demostrado que la corteza prefrontal interviene en procesos complejos que se han asociado con la planeación de actividades, con aprendizajes que implican análisis temporales y de discriminación con retardo, y posiblemente con la organización de la conducta compleja cognitiva, verbal y motora. Se podría conjeturar que la corteza prefrontal es indispensable en los procesos sintácticos y en el ordenamiento de estrategias de acción que implican una predicción de acontecimientos futuros. Alguien ha dicho que en esta zona del cerebro es en donde confluyen el futuro y el pasado. Si todo lo anterior es correcto, se podría postular una relación entre la actividad prefrontal y la experiencia del yo. Cuando se ejecuta una acción o se expresa un pensamiento, se observan una serie de elementos que se hallan organizados con cierta secuencia y orden complejos. Los antecedentes de la acción y los pensamientos contienen neuroalgoritmizados los programas sintéticos que después se manifestarán. Estos neuroalgoritmos se asocian con procesos abstractos y con una cualidad de la experiencia cercana a la sensación de individualidad. El yo debiera estar asociado con estos procesos complejos. El lóbulo prefrontal actúa como una especie de director de orquesta que organiza y coordina el resto del sistema cerebral y por lo tanto su asociación con la sensación de individualidad y el yo es muy probable. Esto no quiere decir que el lóbulo prefrontal sea una especie de homúnculo concreto, sino simplemente que en esta zona del cerebro se realizan los procesos organizadores de la actividad cognitiva. Su actividad determina la sintaxis de los procesos mentales y como tal, su asociación con el yo resulta estrecha. Sujetos humanos con lesión en el lóbulo frontal sufren cambios notables en su personalidad y alteraciones profundas en sus funciones cognitivas superiores. Además, muestran un desapego intenso hacia el dolor, el orden social y los acontecimientos que normalmente involucran una actividad yoica. En el budismo se dice que el sufrimiento depende de la existencia del yo y que sin yo, el sufrimiento ya no tendría sujeto de enfoque. El trascender el yo sería el camino de la liberación para el budismo. Desde luego que esto no quiere decir que la lesión frontal sea un evento deseable.
Es totalmente diferente trascender el yo que destruirlo fisiológicamente. En el primer caso se produce un desarrollo y una evolución, mientras que en el segundo implica un deterioro y una involución. Lo único que se infiere a partir de los estudios de lesión es que la zona frontal es básica para la existencia de la experiencia del yo y que, por lo tanto, el yo se asocia con un proceso de alta abstracción y organización de la actividad cerebral. De nuevo, estas consideraciones apoyan la tesis principal de este libro en el sentido de considerar al yo como una idea que involucra un proceso y no como una cosa u objeto concreto fijo e inmutable. El yo es un proceso que implica la existencia de una poderosa coherencia global, siendo esta la que determina su aparente existencia permanente. Decía antes que del análisis de la actividad topográfica del cerebro humano se desprenden varias lecciones. La principal de ellas es la existencia de varios niveles de actividad. El primero y más fundamental es de poca duración, gran riqueza y constantes cambios, es decir, es el ruido de fondo del sistema. Sobrepuesto a este, se encuentran procesos de coherencias cada vez más duraderas. Primero, los elementos de pensamientos que no sobrepasan las decenas de milisegundos, después los microestados de Lehmann, que implican similitudes topográficas de alrededor de 143 milisegundos y que se correlacionan con pensamientos conscientes. De duraciones mayores son los patrones de pensamientos que implican una coherencia más expandida y por último los patrones invariantes de más de 10 segundos asociados con la individualidad. La sensación de que el yo es permanente se deriva de la existencia de patrones coherentes que son recurrentes y de gran duración temporal. La recurrencia, predictibilidad y coherencia temporal de estos patrones se interpreta como evidencia de que existe un yo fijo y permanente, cuando, en realidad, solamente se trata de un proceso de ciertas características invariantes, pero nunca con la existencia concreta e inamovible.